Presidente, gracias. Educación. Cuando hablamos en las campañas políticas hablamos del tema de educación. Para efectos de emitir el voto, parece ser que no es un aliciente, como tampoco lo debe la seguridad pública. Entonces, el ente, la persona, el individuo, tiene otros factores motivacionales que ir a votar, cualesquiera que esto sea. Entonces, educar, transmitir y generar conocimiento, ¿para qué? Si bien es complejo, interesante y ahora se dice que debe ser atendido el tema educativo desde una perspectiva multifactorial para encontrar una forma de mejorar, entendiendo como mejor el progreso que dé calidad de vida y felicidad a una población, podremos pensar que el acceso al conocimiento es un derecho humano. Si bien en nuestro país un derecho consagrado en la Constitución y que le impone al Estado obligaciones que ha dejado de atender y que ahora quiere hacerlo, sí, pero con una procuración de justicia selectiva, y ya no se diga una impartición de justicia contradictoria. Y es donde la justicia no es nada más en términos del proceso judicial, sino de cómo se refleja la renta del Estado en programas para los más desprotegidos. Y en este tema de la educación hay un sinfín de incentivos perversos y de estímulos absolutamente mal direccionados que generan un grave daño a la sociedad en su conjunto. Por eso es muy importante el tema educativo que se está planteando en el orden federal, en el cual estaremos sujetos en el orden estatal y en el orden municipal. Ahora entonces, si el adquirir conocimiento, si el generarlo es una herramienta para la consecución de un fin, ¿cuál es ese fin que desea la población? ¿Será aquel que algunos notables describieron? ¿Será que la población se quiere educar en la impunidad? ¿Será que la sociedad se quiere educar en el tráfico de influencias? Puede ser. ¿Para qué? ¿Para qué queremos todos estos cambios? Tan amplio el término educación como restringido el espacio que deja el Estado para entender que mezclar partes que son parte del todo no necesariamente llevan una relación en su convivencia para obtener el resultado deseado. Cuidado. El trípode que plantea la reforma constitucional se quedó en bípode, porque alguien hizo un escandalito y entonces pararon una de las partes nodales sustanciales. Bajo la tolerancia, entendiendo mal el término tolerancia, porque si fueran abogados y se fueran a la parte dogmática, teórica, no se puede tener tolerancia con quien infringe la ley. No despojar a la persona de su dignidad, ni en el fin ni en el método para alcanzar el fin, es imperativo para aquellos que quieren advertir que solo siendo excluyentes y discriminando a unos de un trato que debe ser de todos, es el camino para lograr sus fines. A nuestros sí les permitimos que hagan destrozos de esto, lo otro, aquello, pero a nosotros no. Entonces los costes de transacción del Estado hacia la sociedad en su conjunto es terrible. Ya lo vimos en lo malo. En respeto a su autonomía, sí, y no entra el orden federal de la fuerza pública. Pero ¿cuál es el ejemplo que nos da la mano? La impunidad a una serie de desmanes y daños a la propiedad ajena, sin sancionar. Ahora entonces, cito, inicia la cita. Disfrutar de una educación adecuada es un elemento inexorable para el ejercicio de todas las demás facultades y derechos inherentes a nuestra naturaleza humana y que derivan de nuestro contexto constitucional. Cierro la cita expresado por la senadora Mónica Arreola. Entonces, ¿qué? ¿En dónde estaban los actores de antes que lo son de ahora cuando el Estado abandonó a través de sus burócratas y dirigentes del sector privado su función en materia educativa? Quiere decir que el tiempo nos alcanzó.
Y entonces, por omisión o por acción, todas las irresponsabilidades con las que actuamos antes, ahí quedan, O sea, todas las fechorías que hicieron los secretarios de Educación Pública, inclusive bajo el ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, ya no hay problema, porque ahora vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo le podemos llamar eso? Otra pregunta, ¿qué sanción deben de tener aquellos que no entendieron que al maestro no se le puede exigir un buen resultado si el patrón abandona su obligación de capacitarlo y darle las herramientas indispensables para su desempeño? Ay, yo a ti maestro te exijo que tengas alumnos de 10, pero no te capacito, ni te doy las herramientas, vaya, ni siquiera te doy el espacio mínimo digno para que cumplas tu función, con techo, con agua potable, con baños, y aparte te castigo como si el uno fueran los todos, y aparte protejo a quienes desde la imposibilidad que yo tengo como Estado de brindar una educación en términos laica, gratuita, etcétera, de calidad, y autorizo a particulares. Pero los a particulares les permito cualquier tipo de atropello. Fíjense que sus particulares traen su materia prima vista esta, como los niños, las personas, bien alimentadas y nutridas desde la concepción, con porcentajes muy por debajo, una vez nacidos, de violencia intrafamiliar en la edad temprana, pero muy altos de nutrición. Entonces, al maestro de la educación pública, aparte que no le dieron los elementos suficientes para su desempeño, le mandan una materia prima en absolutas condiciones asimétricas que el sector privado, y resulta que de acuerdo a las métricas que da la orden, dan los mismos resultados. Y nadie en la discusión quiere meter al sector privado. Y la evaluación que hicieron de los maestros del sector privado dan los mismos resultados que el sector público. Y tampoco el gobierno quiere desde el sector público cruzar la base de datos que tiene, no nada más para saber cuáles escuelas están fraudeando en esa autorización que debe el Estado a particulares, pero que inclusive la da modificando el contexto en el que debe de ser, porque el Estado tiene la obligación de dar la laica y gratuita, ahora entonces le está autorizando en términos diferentes que la Constitución lo establece, porque permite educación con orientación de fe. Yo nada más quiero ver qué pasa lo que está pasando en Francia, siendo respetuoso de cualquier fe, por quienes profesan el Corán. Cuidado. Ahora entonces, ¿qué pasa con los estímulos fiscales? Entonces hay un montón de empresas que tienen dentro de su objetivo impartir educación y están bajo asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Y tiene una serie de previsiones y estímulos fiscales, pero ahora resulta que hacen uso de ellos sin tener el registro de autorización de la SEP. Y eso están en la completa impunidad. Entonces, las condiciones de atraso en el aprendizaje son producto de asimetrías y de rezagos que no se quieren reconocer en la discusión. Y eso es en la educación básica. Si nos vamos a la educación superior, solamente 3 de cada 10 tienen posibilidad de acceso. Pero habría que ver la calidad de esos 3, ¿no? Ahora entonces, sería muy sano que la discusión se abriera al todo de la educación. Y si la Secretaría de Educación Pública tiene funcionarios que vienen en su gran mayoría desde la educación pública de nivel universitario, al menos 2 subsecretarios, y el secretario de Educación Pública viene de haber sido secretario de Educación Pública de un Estado, para no que diga